Después de 2 meses de mucho trabajo y consultas, hemos podido presentar la propuesta de Aerolíneas Argentina, en la cual podemos conectar Ezeiza con Neuquén. Es la primera aerolínea, pero también estamos trabajando con las líneas low cost. Este viernes comienza la primera conexión aérea y paulatinamente se irá uniendo otros destinos como Córdoba, Mendoza, Comodoro Rivadavia, y para el mes de noviembre estamos pensando Neuquén-Salta. En la primera instancia estamos conectando destinos emisores que tienen contagio comunitario. Por eso, los visitantes que lleguen, los turistas o las personas, los pasajeros que lleguen en las líneas aéreas, serán aquellos que tienen como destino las 7 localidades neuquinas que tienen contagio comunitario. Y únicamente pueden viajar aquellos que son personal de servicios esenciales, aquellas personas que tengan un problema de salud con el acompañante y aquel neuquino que está por distintos motivos en otro punto del país, es decir, repatriados. Antes de subir al avión en Buenos Aires se les tomará la temperatura. En el momento de la compra del pasaje están firmando la declaración en la cual conocen todos los requisitos y el cumplimiento a las pautas de seguridad con respecto al virus de COVID. Y al llegar a Neuquén también se les tomará la temperatura para luego saber cuál es el destino final.